3 hijas ingratas abandonaron a sus padres ancianos en una carretera desierta de Tlaxcala, como si fueran basura que estorba en el camino. «¡Ya no podemos con ustedes!», gritaron antes de pisar el acelerador y perderse entre la polvareda del horizonte. Doña Elena y don Gerardo quedaron de pie, con la mirada fija en el coche que desaparecía, sin comprender cómo las niñas, que habían alimentado con tortillas de maíz hechas a mano, con noches de desvelo y rezos a la Virgen de Guadalupe, ahora les daban la espalda con tanta crueldad. El silencio de la autopista era más doloroso que cualquier grito. Ni el canto de los pájaros ni el murmullo de los campos de maguey podían disimular la verdad brutal. Habían sido desechados por quienes más amaban. En el rostro surcado de arrugas de Gerardo se mezclaban la dignidad de un hombre que trabajó toda su vida en la milpa y la tristeza infinita de sentirse inútil a los ojos de sus hijas. Elena, con el rebozo apretado al pecho, pensaba en los altares adornados en cada día de muertos, en las promesas de amor filial que escuchó cuando las pequeñas juraban nunca dejarlos solos. Pero las promesas se habían ido con el humo del escape de aquel coche negro, dejando atrás solo polvo, abandono y un destino que todavía guardaba un secreto imposible de imaginar. Horas antes, en la modesta casita de San Andrés Cholula, el amanecer había llegado con la misma rutina de siempre. Elena se levantó antes que el sol, encendió la hornilla de gas y preparó café de olla con canela. El aroma dulce llenaba la cocina, recordándole los tiempos en que las 3 niñas corrían descalzas por el patio, riendo con la inocencia de quien aún no conoce la ingratitud. Gerardo seguía en la cama, luchando contra el cansancio y el peso de los medicamentos que debía tomar para el corazón. Sus suspiros eran pausados, como si cada inhalación fuera una batalla contra los años y contra la tristeza. Las hijas ya no eran las niñas de trenzas y risas. Marisol, la mayor, había crecido con un carácter fuerte y un orgullo que muchas veces rozaba la dureza. Fernanda, la segunda, parecía siempre apurada, midiendo la vida en cuentas por pagar y compromisos que la asfixiaban. Karina, la menor, vivía atrapada en las redes de la modernidad, entre selfies y apariencias que importaban más que la sangre que la había visto nacer. Ninguna de ellas recordaba con gratitud los sacrificios de sus padres. Al contrario, cada peso gastado en medicinas, cada tortilla compartida en la mesa, se transformaba en reproche. La cocina, que alguna vez fue un refugio de aromas y cariño, se había vuelto un tribunal silencioso. Allí donde Elena servía huevos con frijoles negros, ahora escuchaba críticas veladas sobre el desperdicio de comida. Allí donde Gerardo solía contar historias de la cosecha, ahora reinaba el fastidio de 3 mujeres que lo veían como una carga. Poco a poco, la casa se llenó de una tensión insoportable, como esas nubes oscuras que anuncian tormenta y que uno sabe que tarde o temprano descargarán su furia. Cuando llegó la propuesta de llevarlos a un lugar mejor, Elena sintió que su mundo se derrumbaba. La llamaron casa de retiro, hogar digno, residencia con atención médica. Pero en su corazón ella sabía lo que significaba ser expulsada de la propia historia, convertida en un estorbo. Gerardo guardó silencio, porque sabía que discutir era inútil. Los ojos de las hijas ya no tenían compasión, solo cálculo. La decisión había sido tomada, y ellos eran apenas los protagonistas involuntarios de un guión cruel. Y así, aquella mañana, sin despedidas tiernas ni abrazos sinceros, los subieron al coche como quien traslada un mueble viejo. El trayecto fue silencioso, interrumpido apenas por el motor y por el eco de los pensamientos de Elena, que repasaba en su mente los años de sacrificio, las veces que vendió tamales en el mercado para pagar útiles escolares,
las madrugadas en que rezó a San Judas Tadeo por la salud de sus hijas. Todo parecía haberse borrado de sus memorias, reemplazado por una impaciencia egoísta. El auto se detuvo en medio de la nada. Las puertas se abrieron y cerraron. Y de pronto, el polvo, el calor, el sol implacable, se quedaron solos. Gerardo sintió un mareo y apoyó la mano en el hombro de su esposa. Elena miró el horizonte con una mezcla de miedo y resignación. No sabían qué harían, ni hacia dónde caminarían. Pero lo único cierto era que, en ese momento, habían perdido no solo un hogar, sino también la ilusión de ser amados por sus propias hijas. El polvo levantado por el coche aún flotaba en el aire, cuando Elena y Gerardo comprendieron la magnitud del abandono. La carretera lucía interminable, con el sol comenzando a calentar el asfalto, y un silencio cortante que se confundía con el rugido lejano de camiones cargados que atravesaban la autopista rumbo a Veracruz. No había árboles para dar sombra ni tiendas para pedir ayuda. Solo la inmensidad del camino y la certeza de que sus hijas los habían dejado ahí para no volver. Elena, con el rebozo apretado contra el pecho, se sentó en una piedra junto al acotamiento. Miró sus manos, curtidas por años de hacer tortillas, lavar ropa y bordar huipiles que alguna vez vendió en el mercado de San Martín Texmelucan. Cada arruga era un mapa de sacrificios. Cada cicatriz, la memoria de un esfuerzo hecho para que sus hijas tuvieran oportunidades que ella nunca conoció. Pensó en la primera vez que llevó a Marisol a la primaria, con zapatos que compraron fiados en la zapatería del pueblo. Recordó las noches en que Gerardo cargaba a Fernanda con fiebre, caminando kilómetros hasta la clínica rural. Evocó a Karina, la más pequeña, durmiendo abrazada a un muñeco de trapo que Elena misma cosió. Todas esas memorias golpeaban ahora con fuerza, como si el pasado quisiera recordarle que nada de eso había servido para impedir este desenlace. Gerardo trataba de mantenerse firme, pero el cansancio se notaba en sus piernas. El calor le pesaba en el pecho, donde los medicamentos ya no bastaban para silenciar la arritmia. Había sido albañil toda su vida, levantando muros en Puebla, Tehuacán y hasta en Ciudad de México. Sus manos habían cargado tabiques y cemento durante décadas. Sus espaldas guardaban el peso de familias enteras a quienes nunca conoció, porque él construía casas para otros mientras la suya se sostenía con esfuerzo y fe. Ahora, el mismo hombre que en su juventud había enfrentado tormentas y jornadas interminables, se encontraba en la orilla de una carretera, reducido a la impotencia de quien ya no tiene fuerzas para caminar kilómetros bajo el sol. La traición de sus hijas era más dolorosa que cualquier dolencia física. Ellas hablaban de cuentas, de gastos médicos, de incomodidad. No veían a sus padres como las raíces que les dieron vida, sino como estorbos que impedían su comodidad. «Somos un peso», pensó Gerardo, pero no lo dijo. Sabía que Elena ya lo intuía y no quería añadirle más tristeza. Ella, en cambio, trataba de mantener la calma, aunque por dentro la desgarraba la misma pregunta una y otra vez. ¿En qué momento el amor se transformó en fastidio? El paisaje a su alrededor parecía reforzar esa sensación de desolación. El campo seco, las bardas de piedra volcánica a lo lejos, las nubes altas sin lluvia. Todo parecía ajeno, como si el mundo hubiera decidido seguir sin ellos. Un par de autos pasaron de largo sin detenerse. Algunos conductores ni siquiera voltearon. En esa indiferencia, Elena descubrió otra verdad amarga. La vejez en México muchas veces es invisible, y quienes más deberían proteger a los ancianos son, con frecuencia, los primeros en olvidar su valor. Con dificultad, Gerardo se levantó y tomó la mano de su esposa. No podían quedarse ahí eternamente.
El sol seguía subiendo y la carretera no ofrecía más que polvo. Comenzaron a caminar despacio, como dos figuras diminutas frente a la inmensidad del paisaje. Cada paso era una lucha contra el cansancio, contra la tristeza, contra la sensación de ser despojados no solo de un hogar, sino también de un lugar en el corazón de sus hijas. Elena apretó los labios y se dijo en silencio que no lloraría más. Las lágrimas, pensó, no iban a darles agua ni alimento. Lo único que les quedaba era seguir, aunque no supieran hacia dónde. Mientras avanzaban, el viento les trajo recuerdos de su pueblo. El sonido de las campanas de la iglesia los domingos, el olor de los tamales en la feria patronal, la música de mariachis en alguna boda lejana. Todo aquello parecía tan distante como si perteneciera a otra vida. Sin embargo, dentro de ese torbellino de tristeza, Elena comenzó a sentir una chispa diminuta de esperanza. Quizás, pensó, el destino todavía no había escrito su última palabra. Algo, en lo profundo de su corazón, le decía que aquel abandono era solo el inicio de una historia más grande que ni siquiera sus hijas podían controlar. El sol del mediodía se volvía cada vez más implacable sobre el asfalto caliente. Elena y Gerardo avanzaban con pasos cortos, cada uno sosteniéndose en el otro como dos peregrinos cansados en busca de un santuario que no sabían si existía. El calor les quemaba la piel, y el reflejo del pavimento parecía un río ardiente que se extendía sin fin. No llevaban agua ni comida, apenas la cobija doblada y una pequeña bolsa de tela donde Elena había guardado algunas medicinas de Gerardo como último recurso contra el destino. El camino era cruel. Los autos pasaban a gran velocidad, levantando ráfagas de polvo que les llenaban los ojos y la garganta. Algunos conductores giraban la cabeza para mirar a aquella pareja de ancianos, pero ninguno se detenía. La indiferencia dolía casi tanto como el abandono de sus hijas. Elena pensaba en cómo, en su juventud, ella y Gerardo jamás habrían dejado de ayudar a alguien en la carretera. Recordaba la vez que recogieron a una mujer con un niño en brazos durante una tormenta, dándoles refugio bajo su techo humilde. Y ahora, cuando ellos necesitaban una mano, el mundo parecía haberse quedado sordo y ciego. El cuerpo de Gerardo empezaba a resentirse con más fuerza. Sentía un dolor punzante en el pecho, como un tambor que latía fuera de ritmo. Se esforzaba por no mostrarlo, pero Elena lo notaba. Cada vez que él apretaba su mano con más fuerza, ella sabía que era su manera de pedirle paciencia y coraje. Aún así, no se detuvieron. Caminar era lo único que les quedaba, una forma de demostrarle al destino que aún no estaban derrotados. La memoria comenzó a jugar con Elena. Cada paso sobre el pavimento le traía imágenes del pasado. Las fiestas de la Virgen de Guadalupe en la parroquia del pueblo, donde sus hijas se vestían de china poblana para bailar. Las noches en que la familia entera se reunía a cenar mole con arroz, compartiendo risas que parecían eternas. Recordó también el día en que, con el poco dinero que tenían, compraron un televisor a crédito para que sus hijas no se sintieran menos que los demás niños. Cada sacrificio ahora parecía haberse borrado de la memoria de ellas, como si los años de amor y cuidado nunca hubieran existido. La traición pesaba en su alma más que el calor en su cuerpo. Elena se preguntaba qué habrían hecho mal como padres. ¿Habían consentido demasiado? ¿Habían enseñado poco el valor de la gratitud? El pensamiento era como una espina que no podía arrancarse. Pero también sabía, en lo más profundo de su ser, que ningún error justificaba ser arrojados al abandono como animales viejos. De pronto, en medio de la carretera, se detuvieron. Gerardo no podía dar un paso más. Sus labios se tornaron pálidos y su respiración era un jadeo áspero.
Elena lo sostuvo como pudo, sintiendo que el peso de los años caía sobre sus hombros delgados. Lo sentó a la orilla de la carretera, sobre la hierba seca, y le acarició la frente húmeda de sudor. En ese instante alzó la mirada al cielo despejado y murmuró una súplica silenciosa. «Virgencita de Guadalupe, no nos abandones ahora». El tiempo parecía detenido. Solo el rumor de los coches y el canto lejano de un gallo en algún poblado cercano rompían el silencio. Y en medio de esa desolación, un presentimiento extraño invadió a Elena. Era como si algo invisible le susurrara que la historia no terminaría allí, que aún quedaba un capítulo oculto en el destino que cambiaría todo lo que habían sufrido. No sabía cómo ni cuándo, pero intuía que la vida les guardaba una justicia inesperada. El dolor y la humillación eran demasiado grandes para que el cielo permaneciera callado. Y así, bajo el sol ardiente de Tlaxcala, con el corazón cansado y el cuerpo al límite, Elena y Gerardo se aferraron a la esperanza más frágil, convencidos de que a veces el milagro llega cuando ya no queda nada más. El mediodía avanzaba y el sol caía a plomo sobre la carretera. Elena y Gerardo permanecían sentados en la orilla, sin fuerzas para caminar, observando cómo los vehículos pasaban a toda velocidad rumbo a destinos que parecían inalcanzables para ellos. La hierba reseca les raspaba las manos, y el aire caliente hacía que cada respiración fuese un esfuerzo. Gerardo cerraba los ojos a ratos, con el rostro contraído, y Elena temía que el dolor en el pecho se lo llevara en cualquier momento. Sin embargo, su instinto de mujer acostumbrada a resistir la vida le susurraba que no debía rendirse, que incluso en el peor abandono, la esperanza podía aparecer en la forma más inesperada. Elena repasaba mentalmente los últimos meses. Recordaba cómo, poco a poco, las tres hijas se habían distanciado emocionalmente, aunque vivían bajo el mismo techo. Marisol, siempre ocupada con sus cuentas y deudas, comenzó a reclamar cada gasto que hacían sus padres, como si fueran intrusos en su propia casa. Fernanda, fría y calculadora, se había vuelto experta en hablar de soluciones prácticas, sin mostrar el menor rastro de ternura. Y Karina, la menor, absorbida por el brillo superficial de las redes sociales, había empezado a avergonzarse de presentarlos ante sus amistades, como si la vejez de sus padres fuera una mancha en su vida perfecta de apariencias. Cada recuerdo era una punzada en el corazón de Elena, porque detrás de esa indiferencia no podía evitar ver a las niñas que alguna vez corrieron en el patio con vestidos bordados, pidiendo a gritos un abrazo o un pedazo de pan dulce. Mientras observaba el horizonte, notó que el polvo levantado por los autos se disipaba rápidamente, como si el viento anunciara un cambio. El tiempo en la carretera parecía eterno, y en ese silencio áspero, la mente de Elena comenzó a escuchar ecos del pasado. Las palabras del sacerdote en la iglesia de San Andrés, diciendo que honrar padre y madre es mandamiento divino. Las canciones de cuna que entonaba a sus hijas cuando tenían fiebre. Las promesas que escuchó en su juventud, cuando creía que la vejez sería un tiempo de descanso y cariño. Ahora entendía que la vida, muchas veces, no se desarrolla como uno sueña, pero también intuía que el destino jamás se queda inmóvil. Gerardo tosió con fuerza, inclinándose hacia adelante, y Elena lo sostuvo con ambas manos, temiendo lo peor. Él trató de sonreírle, como había hecho tantas veces para tranquilizarla, pero sus labios apenas pudieron formar un gesto débil. «Resiste, viejo», pensó ella en silencio, apretándole la mano. En su interior le suplicaba a la Virgen que no se lo llevara en ese momento, no en esa carretera desierta, no bajo el sol abrasador y en medio de la indiferencia del mundo. Entonces, entre el ruido constante de los motores, un sonido distinto se acercó. El ronco traqueteo de un coche viejo, con un motor que parecía luchar contra el tiempo igual que ellos.
Elena alzó la vista y vio a lo lejos un carro blanco lleno de abolladuras que avanzaba con lentitud. No era el vehículo elegante de alguien poderoso, sino el transporte humilde de un trabajador común. Y sin embargo, en ese instante, para Elena brilló como una señal de esperanza. El coche aminoró la velocidad al verlos en la orilla de la carretera. Elena se levantó con torpeza, agitando la mano con el poco vigor que le quedaba, como quien lanza un último grito de auxilio antes de derrumbarse. Gerardo, débil, apenas pudo incorporarse, pero en sus ojos se encendió un destello que había desaparecido desde el momento en que sus hijas los abandonaron. El destello de que alguien, al fin, había reparado en ellos. El vehículo se detuvo a unos metros, y durante unos segundos reinó un silencio absoluto, como si el destino contuviera la respiración. Elena sintió que todo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una mezcla de agotamiento y alivio. Porque en lo profundo de su corazón supo que esa parada en la carretera no era casualidad, era el inicio de algo que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. El chirrido de las llantas detuvo el tiempo. El viejo coche blanco, un Tsuru desgastado por los años, quedó estacionado a un costado de la carretera, levantando una nube de polvo que se fue disipando lentamente. Elena sintió que el corazón se le aceleraba, no por miedo, sino por la tenue esperanza de que al fin alguien los había visto, de que no eran invisibles para el mundo entero. La puerta del conductor se abrió con un crujido metálico y de ella descendió un joven de complexión delgada, con la piel tostada por el sol y los pantalones manchados de pintura y grasa. Su cabello oscuro estaba revuelto por el viento y en sus ojos brillaba una mezcla de cansancio y bondad que resultaba difícil de fingir. Caminaba con paso seguro, aunque sin la arrogancia de quien se siente superior. Más bien, con la sencillez de quien conoce el peso de las jornadas largas y los días duros. Elena lo observó con recelo al principio, acostumbrada ya a la indiferencia y la crueldad de los últimos días. Pero algo en la mirada de aquel joven, quizá la chispa de humanidad que sus propias hijas habían perdido, le devolvió un poco de calma. Gerardo, demasiado débil para hablar, apenas levantó la cabeza y trató de enderezar la espalda, queriendo mostrar dignidad frente a aquel desconocido. El muchacho se acercó lentamente, como si no quisiera asustarlos. Desde la distancia, levantó la mano en un gesto amistoso, preguntando sin palabras si necesitaban ayuda. Elena sintió un nudo en la garganta y apenas pudo asentir con la cabeza. Fue entonces cuando comprendió que después de tanto dolor, la misericordia podía llegar en formas inesperadas, no en las hijas que ella había criado con amor, sino en un extraño que se detenía en medio de la nada. El joven se presentó con humildad, diciendo su nombre con voz serena, pero para Elena ese detalle era lo de menos. Lo importante era que, al acercarse, no preguntó con sospecha ni desconfianza, no exigió explicaciones. Solo extendió la mirada cálida de alguien que sabe reconocer la fragilidad de los demás. Les ofreció agua de una botella casi vacía que llevaba en el coche, y Elena, con lágrimas contenidas, la aceptó como si fuera un manantial en el desierto. Gerardo bebió un sorbo y suspiró, como si aquel líquido sencillo le devolviera, al menos por un instante, la fuerza que creía perdida. La carretera parecía enmudecer a su alrededor. Ni un auto pasó durante esos minutos. Era como si el destino les hubiera preparado un escenario en el que solo existían ellos tres. Dos ancianos derrotados y un joven que, sin saberlo aún, se convertiría en el punto de quiebre de toda su historia. Elena lo comprendió al instante. Aquel encuentro no era casualidad. Era una respuesta, quizá tardía pero cierta, a las súplicas silenciosas que había lanzado al cielo momentos antes. El muchacho los miró con atención,
percibiendo no solo el cansancio físico, sino la herida profunda de haber sido rechazados por su propia sangre. Y aunque no preguntó demasiado en ese momento, Elena sintió que sus ojos decían lo que sus labios callaban. No están solos. Fue un mensaje invisible, un consuelo sin palabras que llenó el aire con más fuerza que cualquier discurso. Gerardo, apoyado en el brazo de su esposa, se obligó a levantarse para saludarlo con dignidad, como el hombre trabajador que había sido toda su vida. En su gesto tembloroso se escondía también un rastro de vergüenza, como si temiera ser visto como un desecho. Pero el joven no mostró lástima, sino respeto. Y en ese simple matiz, Elena percibió un alivio inmenso. El sol seguía alto, pero en el corazón de Elena algo comenzaba a refrescarse, como si una brisa nueva recorriera la carretera. Por primera vez desde que fueron arrojados allí, no se sintió completamente perdida. Había aparecido una presencia que, aunque desconocida, traía consigo la promesa de que todavía quedaba un camino por recorrer, distinto al que sus hijas habían trazado con abandono. El silencio de la carretera parecía haberse roto con la llegada de aquel joven. Elena sentía que cada segundo en su presencia tenía un peso distinto, como si la vida les hubiera regalado una prórroga en medio del abandono. Gerardo, aunque débil, trataba de mantenerse erguido, sosteniéndose en el hombro de su esposa, mientras el muchacho los miraba con atención sincera. No era la mirada fría de las hijas, que habían aprendido a calcular todo en términos de gasto y beneficio. Era la mirada de alguien que veía personas, no cargas. El joven dio unos pasos hacia atrás y señaló su coche. No necesitaba decir demasiado. Era evidente que quería ofrecerles llevarlos lejos de ese lugar. Elena dudó. Su instinto materno, el mismo que la había hecho sobrevivir a tantas adversidades, le decía que debía ser cautelosa. Sin embargo, otra voz, más profunda, insistía en que la bondad verdadera aún existía, aunque viniera de un extraño. Miró a Gerardo, y en sus ojos cansados encontró el mismo destello. Ese hombre también entendía que no podían rechazar la ayuda. El muchacho abrió la puerta trasera del coche con un gesto rápido y natural, como quien sabe que no es momento de preguntas, sino de acción. El asiento estaba cubierto con una manta vieja y un par de herramientas rodaban por el suelo, testigos de que ese vehículo era usado más para trabajar que para pasear. Elena ayudó a Gerardo a subir primero, acomodándolo con cuidado. Luego ella se sentó a su lado, apretando la bolsa de medicinas contra el pecho como si fuera su único tesoro. Cuando el coche arrancó, el sonido del motor viejo fue para Elena como un canto de alivio. Cada metro que avanzaban, alejándolos de aquella carretera polvorienta, era también un metro que los acercaba a recuperar un poco de dignidad. Miró por la ventana y vio cómo el tramo donde habían sido abandonados quedaba atrás, tragado por la distancia. En su corazón, sintió que ese pedazo de camino quedaría marcado para siempre como el lugar donde murieron sus ilusiones, pero también como el lugar donde renació una esperanza. El joven conducía con calma, sin música ni palabras innecesarias. De vez en cuando miraba por el retrovisor para asegurarse de que sus pasajeros estuvieran bien. Elena percibió en su manera de manejar una responsabilidad extraña, como si de pronto se hubiera convertido en guardián de esas dos vidas. No preguntó quiénes eran ni por qué estaban ahí. Parecía comprender que cuando la herida es demasiado reciente, lo mejor es el silencio respetuoso. El trayecto cruzaba paisajes conocidos para Elena, parcelas de maíz ya cosechadas, nopaleras extendiéndose al horizonte, casitas de adobe que resistían el tiempo. Todo aquello era familiar y al mismo tiempo lejano, como si lo mirara con ojos distintos después de lo vivido. Gerardo apoyó la cabeza en el respaldo,
respirando con más calma gracias al aire que entraba por la ventana. Cada bocanada era un recordatorio de que aún estaba vivo, de que no todo estaba perdido. En un momento, el joven bajó la velocidad al pasar por un pequeño poblado. Elena pudo ver un mercado improvisado con puestos de frutas, mujeres vendiendo quesadillas y niños corriendo detrás de un balón desinflado. La vida seguía, indiferente a su dolor. Y sin embargo, esa cotidianidad le devolvía un extraño consuelo. Si el mundo podía continuar, quizá ellos también podían. Después de unos minutos, el muchacho estacionó el coche frente a una tiendita. Sacó unas monedas de su bolsillo y, sin decir palabra, bajó para comprar agua fresca y un par de panes. Regresó y se los entregó con una sonrisa tímida, como si temiera ofenderlos. Elena aceptó el gesto con lágrimas en los ojos. No era el valor del agua ni del pan lo que la conmovía, sino la compasión desinteresada de alguien que no les debía nada y aún así estaba dispuesto a dar. Gerardo, con voz apenas audible, murmuró un gracias que salió quebrado, pero lleno de sinceridad. El joven asintió sin dramatismos, como si entendiera que la gratitud más profunda no se mide en palabras, sino en miradas. Y en ese instante, Elena supo que, aunque todavía no conocía del todo su nombre ni su historia, aquel encuentro estaba destinado a transformar sus vidas de una forma que aún no podía imaginar. El coche avanzaba lentamente por las calles estrechas del poblado, levantando pequeñas nubes de polvo con cada giro. Elena, sentada en el asiento trasero, sostenía la botella de agua como si fuera un objeto sagrado. Bebía a sorbos pequeños, cuidando que alcanzara para Gerardo, cuyo rostro empezaba a recobrar un poco de color. La simple sensación de estar bajo techo, aunque fuera un vehículo viejo, les devolvía la ilusión de protección que habían perdido en aquella carretera desierta. El joven conducía en silencio, sin mirar demasiado hacia atrás para no incomodarlos, pero con cada reflejo en el retrovisor captaba los gestos cansados y la fragilidad de la pareja. Había visto muchas cosas en la vida: jornales mal pagados, familias enteras vendiendo en los tianguis para sobrevivir, obreros envejecidos sin jubilación. Sin embargo, algo en la imagen de esos dos ancianos lo golpeaba distinto. Había en ellos una tristeza tan honda, tan callada, que no hacía falta preguntar para entender que venían de una herida que las palabras no podían explicar todavía. Elena, poco a poco, fue relajando la rigidez con la que se había sentado al inicio. Miraba al joven con cautela, pero también con un agradecimiento que se filtraba en cada mirada. No sabía quién era ni qué rumbo llevaba, pero su instinto materno, el mismo que la guiaba en los mercados y en la crianza de sus hijas, le decía que aquel muchacho no representaba peligro. Al contrario, parecía una de esas almas que aparecen en el camino como respuesta a una plegaria. Gerardo, más reservado, permanecía en silencio. A veces cerraba los ojos para recuperar fuerzas, otras los abría para observar al joven con discreción. En su interior, una mezcla de orgullo y vergüenza lo acompañaba. Orgullo de haber trabajado toda su vida sin deberle nada a nadie. Vergüenza de encontrarse ahora dependiendo de un extraño para poder seguir adelante. Sin embargo, también él percibía que había en aquel conductor una nobleza que no se veía todos los días. El viaje continuó, y después de unos kilómetros, el muchacho estacionó el coche en una explanada tranquila, junto a una pequeña iglesia de fachada blanca. Bajó sin prisa y abrió la puerta para que ellos pudieran estirar las piernas. El aire fresco que venía del campo se colaba entre las calles, trayendo olor a tierra húmeda y a flores de bugambilia que trepaban por las paredes. Elena respiró hondo y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, la calma regresaba a su pecho. El joven se acercó y,
Con voz suave les dijo que no se preocuparan, que podían descansar allí un rato. No pidió explicaciones, no los presionó para hablar. Su actitud era la de quien comprende que las historias más dolorosas necesitan tiempo para salir a la luz. Elena lo miró a los ojos y, sin proponérselo, empezó a sentir una confianza que ni siquiera con sus propias hijas había tenido en los últimos años. Era como si aquel extraño entendiera su dolor sin necesidad de que lo expresara. Mientras Gerardo se sentaba en una banca de piedra bajo la sombra de un árbol, Elena se permitió un instante para observar al muchacho con más atención. Sus manos llevaban marcas de trabajo duro, callos, pequeños cortes, uñas manchadas de tierra y pintura. No era un hombre rico ni poderoso, pero irradiaba una dignidad limpia, la misma que ella había visto en los campesinos de su pueblo cuando regresaban de la milpa con el rostro cansado, pero el alma tranquila. El joven sacó otra botella de agua que había comprado en la tiendita y la colocó a su lado, sin decir nada. Elena, con un nudo en la garganta, apenas pudo murmurar un «Dios te bendiga». Y en ese breve intercambio, algo invisible comenzó a tejerse entre ellos. Un lazo de confianza que nacía no de palabras bonitas, sino de gestos sencillos y sinceros. Elena sabía que pronto tendría que contarle la verdad. No podían esconder por mucho tiempo que habían sido abandonados. Pero por ahora se permitió un respiro. Quiso creer que aquel encuentro no era casualidad, que la vida todavía guardaba justicia para quienes habían entregado todo y recibido tan poco a cambio. Y mientras observaba el campanario de la iglesia brillando bajo el sol, pensó que tal vez el destino les estaba ofreciendo un nuevo comienzo a través de aquel joven desconocido. El sol comenzaba a descender con lentitud, tiñendo de tonos dorados las fachadas encaladas del pequeño poblado. El silencio de la explanada, apenas interrumpido por el repicar lejano de una campana, daba a Elena la sensación de estar en un refugio momentáneo, un espacio donde las palabras podían brotar sin miedo. Gerardo descansaba en la banca de piedra, con la mirada perdida en el horizonte, mientras el joven aguardaba de pie, con los brazos cruzados y una paciencia que parecía infinita. Elena, con el rebozo ajustado alrededor de los hombros, observó el rostro del muchacho y comprendió que había llegado el momento. No podía seguir cargando sola con la herida que la consumía. Sus hijas las habían convertido en un secreto vergonzoso, algo que se debía ocultar, pero dentro de sí sabía que callar era permitir que esa crueldad quedara impune. Con voz temblorosa comenzó a hablar. No relató de inmediato los gritos ni el abandono. Empezó por los recuerdos que más le dolían. Contó cómo, en su juventud, ella y Gerardo se habían esforzado por darles todo a sus 3 hijas. Recordó las noches sin dormir para coser huipiles que luego vendía en los tianguis, y las madrugadas en que Gerardo salía a trabajar en la construcción, regresando con las manos llenas de polvo y los pies destrozados, pero siempre con una sonrisa para ellas. Narró los sacrificios silenciosos, las veces que se quedaron sin comer para que las niñas tuvieran leche, las promesas hechas frente al altar de la Virgen de Guadalupe de que nunca les faltaría nada. El joven escuchaba sin interrumpir, con la mirada fija y seria, como si cada palabra fuese un ladrillo en una casa de memorias que se iba levantando frente a él. Elena percibió en su silencio no indiferencia, sino respeto. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la escuchaba con verdadera atención, sin prisa, sin juicios, sin querer acallarla. Entonces, poco a poco, se atrevió a revelar la verdad. Habló de cómo, con el paso de los años, sus hijas comenzaron a cambiar. Primero fueron los comentarios pequeños. Ya no gasten tanto. Ustedes no entienden cómo es la vida ahora.
Luego vinieron las discusiones más fuertes, donde cada gasto en medicinas se transformaba en reproche, como si mantenerlos vivos fuera un lujo que no podían costear. Elena describió el dolor de escuchar a su propia sangre llamarlos carga, estorbo, problema. La voz se le quebró cuando recordó la mañana del abandono. Relató cómo la llevaron en el coche, diciéndoles que los llevarían a un lugar mejor. No hubo caricias, no hubo despedidas, solo un silencio pesado que anunciaba algo terrible. Cuando el vehículo se detuvo en medio de la nada, comprendió que ese lugar, mejor, era la orilla de una carretera y que la decisión estaba tomada. «¡Ya no podemos con ustedes!», gritaron antes de marcharse. Elena sintió que el corazón se le desgarraba en 1000 pedazos al escuchar esas palabras de las mismas hijas que había cargado en sus brazos. El joven apretó los puños sin darse cuenta, conteniendo la rabia que le hervía por dentro. No preguntó detalles, porque sabía que ya bastaba con lo que había escuchado. En cambio, bajó la mirada un instante, como quien reza en silencio por fuerza, y luego la levantó de nuevo con firmeza. Sus ojos reflejaban indignación, pero también un compromiso invisible. Aquel abandono no quedaría en el olvido. Gerardo, que había permanecido en silencio, dejó escapar un suspiro profundo. No necesitaba añadir palabras. Elena ya lo había dicho todo. Pero en su gesto cansado, el joven pudo ver la huella de la humillación, la marca imborrable de quien es traicionado por los suyos. En ese momento, Elena sintió que una parte del peso se aligeraba, no porque la herida estuviera sanada, sino porque alguien más la había visto, alguien que entendía el tamaño de la injusticia. Y por primera vez, desde que sus hijas los abandonaron, se permitió creer que quizá la vida todavía tenía guardada una respuesta para ellos. El relato de Elena quedó suspendido en el aire como un eco que se negaba a morir. El joven permaneció en silencio, pero por dentro su corazón ardía. No era fácil escuchar cómo 3 hijas podían convertir en desecho a quienes les habían dado la vida. La rabia le subió por la garganta como un fuego imposible de apagar y tuvo que apretar los labios para no soltar palabras de furia. No quería asustar a la pareja, no quería que pensaran que él también era un hombre duro o impulsivo. Pero su mirada lo delataba. Cada palabra de Elena había calado profundo en su alma. Se levantó de donde estaba y caminó unos pasos, intentando encontrar calma en el aire fresco del atardecer. Observó el campanario de la iglesia, alto y firme, y sintió que aquel lugar era un recordatorio de que la vida le estaba pidiendo algo más que solo ofrecerles un aventón. En su interior comprendió que no podía abandonarlos, que no podía ser uno más de esos transeúntes indiferentes que cierran los ojos ante la injusticia. Volvió a mirarlos. Gerardo, cansado, respiraba con dificultad, pero aún mantenía la dignidad de un hombre que no se deja quebrar por completo. Elena lo acompañaba con la ternura de quien ha aprendido a sostener el mundo en sus manos, aunque el mundo se caiga a pedazos. El joven sintió que estaba frente a 2 vidas que merecían respeto, frente a 2 seres humanos que habían sido tratados como carga cuando en realidad eran tesoro. En ese momento, recordó a su propia madre. Recordó cómo ella, con las manos agrietadas de tanto lavar ropa ajena, nunca se rindió en su empeño por darle una educación. Recordó las veces en que ella también fue vista como estorbo por parientes egoístas, y cómo él juró, siendo niño, que jamás permitiría que la vejez de su madre fuese sinónimo de abandono. Esa memoria le atravesó como un rayo. No podía, simplemente no podía dejar que Elena y Gerardo volvieran a estar solos. Regresó hacia ellos y, sin necesidad de palabras solemnes, su mirada lo dijo todo. Era la mirada de alguien que había tomado una decisión, de alguien que no iba a dar marcha atrás. Elena lo percibió al instante.
Había en sus ojos un brillo distinto, una determinación que se volvía promesa. Ella bajó la cabeza, conmovida, porque comprendió que aquel muchacho no era solo un encuentro casual en la carretera, sino un enviado de la vida, una respuesta inesperada a sus súplicas desesperadas. El joven se sentó frente a ellos, tomó aire y habló despacio. No les preguntó qué querían hacer ni a dónde ir. En cambio, les aseguró con voz firme que ya no tendrían que volver a caminar solos, que mientras él pudiera, no les faltaría un techo ni un plato en la mesa. No lo dijo como un héroe, ni con grandilocuencia. Lo dijo como alguien que entiende que la justicia verdadera empieza en los gestos más sencillos. Gerardo lo miró en silencio, y en sus ojos cansados apareció un destello de alivio, casi de descanso. Elena, por su parte, sintió que las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaban. No eran lágrimas de dolor esta vez, sino de gratitud. En su interior, sabía que la herida del abandono no sanaría de un día para otro, pero también comprendía que la vida les había tendido una nueva mano. La explanada comenzó a vaciarse. Los puestos del mercado recogían sus cosas, y el sol, al caer detrás de los volcanes, pintaba el cielo de tonos rojizos y violetas. Para Elena, aquel atardecer no era solo un cierre del día, era el inicio de un nuevo capítulo, y aunque no sabía lo que vendría, tenía la certeza de que aquel joven, que había aparecido de la nada, estaba destinado a convertirse en parte esencial de su destino. La camioneta vieja avanzaba por calles estrechas y empinadas, dejando atrás la explanada del pueblo. El joven manejaba con calma, cuidando cada bache para que Elena y Gerardo no se incomodaran. El motor roncaba como si se quejara del peso de los años, pero seguía firme, igual que su dueño. Al llegar a un barrio humilde en las afueras de Puebla, el paisaje cambió. Casas de ladrillo sin pintar, muros desgastados por el tiempo, ropa colgando en los tendederos, niños jugando descalzos en la calle polvorienta. Era un lugar sencillo, pero vivo, lleno de voces y colores. El vehículo se detuvo frente a una casa pequeña de fachada modesta. La pintura blanca se había ido cayendo a pedazos, dejando al descubierto el gris del cemento. Sin embargo, en las ventanas colgaban cortinas limpias, y en la entrada, 2 macetas con bugambilias daban un toque de vida y esperanza. El joven apagó el motor y volteó hacia ellos. «Es aquí», dijo con una calma que transmitía seguridad. Elena bajó despacio, ayudando a Gerardo a sostenerse de su brazo. Sus piernas temblaban por el cansancio de la jornada, pero al poner los pies sobre ese suelo, sintió que entraba en un lugar donde quizás no serían tratados como estorbo. Gerardo levantó la mirada hacia la puerta de madera, gastada pero firme, y pensó que era más acogedora que cualquier mansión donde nunca habían sido bienvenidos. Al abrir la puerta, un olor a maíz recién cocido los envolvió. Dentro, la casa revelaba su sencillez, un espacio pequeño, con muebles viejos pero limpios, fotografías enmarcadas en las paredes, una mesa de madera con algunas marcas del tiempo y un altar con la Virgen de Guadalupe rodeada de veladoras. No había lujos, pero todo hablaba de cuidado, de esfuerzo y de una vida vivida con dignidad. Elena observó los detalles con los ojos humedecidos. Después de semanas oliendo a desinfectante en el hogar de ancianos, después de noches durmiendo en camas frías, sin nadie que les hablara con cariño, aquel lugar, aunque humilde, le pareció un palacio. Gerardo, agotado, se dejó caer en una silla, y al sentir la firmeza de la madera bajo su cuerpo, exhaló un suspiro profundo, como si por fin pudiera descansar. El joven fue a la cocina y regresó con un jarro de agua fresca y unas tortillas recién hechas envueltas en un paño. No había banquete,
pero era alimento compartido con honestidad, y eso lo hacía más valioso que cualquier mesa repleta servida con desprecio. Elena tomó un sorbo y sintió que la frescura le devolvía fuerzas. Miró al muchacho y vio en él algo que no había visto en años: generosidad desinteresada. Las horas pasaron despacio esa noche. Desde la ventana podían escucharse las risas de los niños en la calle, el ladrido de algún perro y el pregón de un vendedor de tamales que anunciaba su mercancía con voz cantada. Para Elena, aquellos sonidos eran música, un recordatorio de que la vida aún seguía latiendo alrededor de ellos. Cuando el joven les mostró un cuarto pequeño con 2 camas sencillas y cobijas limpias, Elena no pudo contener el llanto. No era un hotel, no era un asilo. Era un hogar que alguien les estaba compartiendo sin pedir nada a cambio. Ella se sentó en el borde de la cama, tomó la mano de Gerardo y le susurró: «Por fin, mi amor, por fin un lugar donde no somos una carga». Gerardo, con los ojos cerrados y el rostro relajado, apretó su mano con suavidad. No necesitaba palabras. Sabía que, aunque sus hijas los habían condenado al abandono, la vida les había ofrecido una segunda oportunidad. Y esa oportunidad comenzaba allí, en una casa humilde iluminada por el calor del corazón de un extraño que se había convertido en su ángel. Los días comenzaron a tomar un ritmo distinto en la pequeña casa de Puebla. Elena y Gerardo despertaban cada mañana con el aroma del café de olla y el sonido de los pájaros que se posaban en el árbol frente a la ventana. La rutina ya no estaba marcada por reproches ni silencios cargados de desprecio, sino por pequeños gestos de cuidado que devolvían la dignidad a sus vidas. El joven, que se llamaba Diego, salía temprano a su trabajo en la construcción, pero nunca sin dejar preparado algo para ellos: unas tortillas envueltas en un paño, frijoles en una olla o fruta fresca sobre la mesa. Elena no recordaba la última vez que alguien pensara en su desayuno sin que fuera motivo de queja. Gerardo, aunque aún frágil por el corazón, comenzaba a recuperar fuerzas, ayudando en lo que podía. Regaba las plantas, acomodaba las sillas del patio, limpiaba con calma los pocos objetos de la sala. Elena se encontraba a sí misma retomando costumbres olvidadas. Con sus manos torpes por la edad, empezó a bordar servilletas de colores, recordando las tardes de juventud cuando cosía para vender en el mercado de Atlixco. Diego se sorprendió al verla y le llevó más tela, hilos de colores brillantes y agujas nuevas. «Para que siga bordando, mamá Elena», le dijo con una sonrisa que iluminó el corazón de la mujer. La llamó madre sin dudarlo, y ese gesto sencillo valía más que todos los discursos de sus hijas ausentes. Las tardes se llenaban de historias. Diego regresaba cansado, con las manos llenas de polvo y cemento, pero se sentaba con ellos en el patio a escuchar relatos de otros tiempos. Cómo Gerardo había trabajado desde niño en las tierras de su padre, cómo Elena caminaba kilómetros para vender flores en los mercados. Entre risas y recuerdos, las heridas empezaban a cicatrizar. Había dolor en cada memoria, pero también orgullo, y Diego lo escuchaba con atención, como si fueran tesoros. La comunidad también notó la presencia de los ancianos. Los vecinos saludaban al pasar y pronto algunos comenzaron a acercarse. Una vecina llevó pan dulce un domingo. Otra ofreció ayuda con medicamentos. Elena sentía que poco a poco eran aceptados, no como carga, sino como parte viva del barrio. El tiempo transcurría y Gerardo empezó a sonreír con más frecuencia. Aunque sus fuerzas seguían limitadas, su espíritu se avivaba cada vez que veía a Diego arreglar algo de la casa. «Este muchacho tiene el corazón que siempre soñamos que nuestras hijas tuvieran», decía en voz baja, mientras contemplaba el esfuerzo del joven. Elena, por su parte, se sorprendía al descubrir una paz que pensó perdida. Había noches en que, al mirar el techo sencillo de lámina,
Agradecía en silencio a Dios por haberlos guiado hasta ese lugar. Aunque la traición de sus hijas aún dolía, entendía que la vida les estaba mostrando que la familia no siempre se mide por sangre, sino por amor verdadero. Un día, Diego llegó con una mujer de cabello claro recogido en una trenza y ojos llenos de bondad. «Ella es Camila, mi esposa», presentó con orgullo. Elena y Gerardo la recibieron con la calidez que ya fluía naturalmente en ese nuevo hogar. Camila los abrazó como si los conociera de toda la vida y de inmediato comenzó a preocuparse por su bienestar. Esa noche cenaron juntos, frijoles de olla, arroz y tortillas recién hechas. No había banquete, pero sí había algo que Elena había olvidado por completo, una mesa rodeada de sonrisas sinceras. Y mientras el viento fresco entraba por la ventana y las velas del altar iluminaban el rincón de la Virgen, Elena comprendió que estaban empezando a escribir un nuevo capítulo de su vida. Uno que no estaba marcado por abandono, sino por elección. El amanecer en Puebla parecía uno más. El canto de los gallos resonaba a lo lejos y la brisa fresca entraba por la ventana de la sala. Elena colgaba ropa en el patio mientras Gerardo, apoyado en su bastón, regaba unas macetas de albahaca que Diego y Camila habían comprado para él. La vida, después de tanto dolor, había encontrado un ritmo tranquilo y digno. Pero el destino aún tenía preparada una última revelación. Esa mañana, un cartero llegó a la casa con un sobre grande, sellado con timbres oficiales. «¿Aquí vive don Gerardo Ramírez?», preguntó. Elena sintió un escalofrío al escuchar el nombre completo de su marido, usado solo en documentos formales. Con manos temblorosas, recibió el sobre y llamó a Gerardo. Se sentaron en la sala, acompañados por Diego y Camila, que observaban expectantes. Al abrirlo, los ojos de Gerardo se agrandaron. Entre los papeles había certificados de propiedades y cuentas bancarias. El viejo recordó, de golpe, historias de su abuelo Sebastián, un hombre que había trabajado tierras en Veracruz y siempre hablaba de dejar algo para las generaciones futuras. Nadie había prestado atención a esas palabras, pero ahora estaban allí, en letras y sellos claros, herencia acumulada por décadas que ascendía a millones de pesos y varias propiedades en la ciudad. El silencio fue absoluto. Elena se cubrió el rostro con las manos, incapaz de procesar lo que leía. Diego y Camila, sorprendidos, intercambiaron miradas, pero sus corazones estaban limpios de codicia. «Esto no cambia nada», dijo Camila suavemente. «Ustedes siguen siendo nuestra familia. El dinero es secundario». Elena lloró al escuchar esas palabras. Después de tanto abandono, por fin sentía el calor de un amor verdadero. Pero las noticias viajan rápido, y el brillo del dinero atrajo como imán a quienes antes habían dado la espalda. No pasó mucho tiempo antes de que un auto de lujo se detuviera frente a la casa. Del interior descendieron las 3 hijas: Mariela, con su traje de oficina impecable, Teresa con joyas brillando bajo el sol, y Julia con gafas oscuras que no escondían su soberbia. Entraron al patio como si aún tuvieran derecho a reclamar. Elena y Gerardo los enfrentaron con una calma que sorprendió a todos. No hubo gritos ni discusiones, solo la firmeza de 2 corazones que habían aprendido a sobrevivir al abandono. «Ahora sí recuerdan que tienen padres», dijo Elena, su voz firme como nunca. Mariela intentó suavizar la situación, hablando de reconciliación y unión familiar. Teresa dejó escapar palabras envenenadas, exigiendo que el dinero debía quedarse en familia. Julia, más directa, habló de herencia como si fuera un derecho inquebrantable. Gerardo, con el sobre aún en sus manos, se incorporó con esfuerzo y los miró fijamente. Familia no es la que abandona en una carretera desierta. Familia es la que te da agua cuando tienes sed, la que te abre su casa cuando no tienes dónde caer.
Diego y Camila son nuestros hijos ahora, porque nos dieron lo que ustedes nunca supieron dar, amor. Las palabras resonaron como sentencia. Las tres hijas quedaron mudas, incapaces de responder. Los vecinos, que observaban desde las puertas, murmuraban con desaprobación hacia ellas. La verdad había quedado expuesta. Habían perdido no solo una herencia, sino lo más valioso, la oportunidad de ser hijas de verdad. Con el tiempo, Elena y Gerardo decidieron que toda aquella riqueza sería usada para construir algo mucho más grande que cualquier mansión. Un hogar comunitario para ancianos abandonados. Un refugio donde nadie más tendría que sufrir lo que ellos habían vivido. Diego y Camila se convirtieron en guardianes de esa misión y la casa se llenó de risas, historias y esperanza. Cuando Gerardo partió años después, lo hizo rodeado de amor, no de soledad. Elena vivió hasta los 95, siempre acompañada por esa nueva familia elegida, con nietos que corrían por el patio y con la certeza de que el verdadero legado no eran los millones, sino la lección que dejaban. La sangre no garantiza amor, es el amor el que crea familia. Y así, en un pueblo sencillo de México, la historia de dos ancianos que fueron arrojados como despojos terminó convirtiéndose en un testimonio eterno de que el amor verdadero siempre vence y que quienes siembran abandono cosechan soledad. Elena y Gerardo descansaron al fin, no en el olvido de sus hijas, sino en la memoria agradecida de una familia que los eligió de corazón.